Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Y hoy vamos a compartir, como cada miércoles, una hora en el Kairos de Dios. Es decir, una hora en un diálogo con Dios, en el espacio que Dios ha permitido para que nosotros estemos aquí reunidos para escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a compartir con ustedes. Un momentito, por favor. Ok, vamos a compartir pantalla con ustedes, mis hermanos, y quiero compartirles un video corto que espero les sea de ayuda. Viniendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Un momento, no es ese que les quería transmitir. Les voy a compartir otro. Es ahí mismo en el Sermón del Monte, pero es otro que ahorita se los muestro. Aquí está. Ok, este es. Nos encontramos, hermanos, en el monte de las Beatitudes. El monte de las Beatitudes es el lugar donde se predicó el sermón más hermoso que pudo haberse predicado. Y se predicó algo así. Viendo a la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, Jesús les enseñaba aquí. Jesús les enseñaba aquí. Jesús estaba aquí y todo esto estaba lleno de gente. Estaba repleto de enfermos, de gente que necesitaba escuchar buenas noticias, gente que necesitaba escuchar a Jesús. Y decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, aquí, en este lugar, en este monte. Este es el monte de las bienaventuranzas. Dice la Escritura que venían a él gente del otro lado del Jordán, gente de muchas partes, de Siria, de Jerusalén, de Decápolis, que está de este lado, a este lugar. Jesús se paró en lo más alto y se sentó, y desde lo más alto empezó a predicar. Imagínense todo ese lugar lleno de gente, necesitando escuchar a Jesús. Todo este lugar lleno de gente, lleno de enfermos, escuchando el sermón más hermoso que puede existir sobre la tierra. Este es el monte donde Jesús predica, con ese hermoso paisaje del mar de Galilea, con ese hermoso paisaje, y esa ciudad que se quede hacia abajo, que seguramente estaba repleta de hermoso paisaje. Mis hermanos, lo que dice Mateo capítulo 5 es verdad. Pero no solamente lo que dice, sino donde lo dijo, fue aquí, donde estamos parados, en algún punto del lugar más alto del monte,
que ahora se le conoce como el Monte de las Beatitudes, o el monte donde se predicó el sermón más hermoso del mundo. Es aquí, es este, existe. Que esto fortalezca más nuestra fe a seguir adelante, a transformar nuestras vidas, a ser mejores cristianos para poder trascender de la tierra al cielo. Jesús nos dice cómo. Atrévete, atrevámonos a ser bienaventurados, siguiendo los pasos, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, que dio aquí, en este lugar. Dios les bendiga, mis hermanos. Cada vez que lo veo, recarga mi batería. Recarga mi batería tanto como de cristiano, como de ánimo, como de fuerza, como de fe, porque todo lo que la Biblia dice es verdad. Todo lo que dice la Biblia es perfectamente comprobable. En nuestros tiempos y muchas veces aún en la arqueología bíblica podemos ver que la misma ciencia nos dice, es verdad, eso pasó, eso existe, eso existió y aún sigue existiendo. Bueno, en ese lugar, en esa montaña, es donde Jesús sube y hace una declaración que va a venir a transformar nuestra vida en la medida que nosotros estemos dispuestos a ser transformados. Y la oración constante debe ser esa, mis hermanos. Ayúdame, Señor, a ser transformado. Hay una alabanza muy hermosa que dice, todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí entre lados opuestos de mi ser. Dice, hay un yo egoísta que no se rinde a ti, pero hay otro yo que te quiere obedecer. Bueno, ese yo egoísta que no se rinde es el que te quiere llevar al fuego eterno. Y ese yo que quiere obedecer a Cristo es el que quiere tener perfecta comunión con Él. Ahora no tienes que pensar cómo hacer, porque Dios ya te dijo cómo. Jesucristo subió allá al monte para decirte cómo, y además para decirte que tú eres bienaventurado si haces esto. Jesús es Dios quien vino a personificarse para mostrar a nosotros las nuevas verdades. Mientras, como dije en otros versículos de en otras clases, Dios utilizó a Moisés para dar su ley, una ley difícil de llevar. En nuestros tiempos, Dios utiliza a su propio Hijo para darnos su ley. Y ahora su ley, la ley de Cristo, es fácil de llevar cuando vives una vida espiritual, por supuesto. Cuando quieres vivir una vida carnal, una vida de carnalidad, va a ser difícil seguir a Cristo. Pero cuando tú y tu corazón decidan ser transformados, la carga que recibirás es fácil de llevar, es ligera. Jesús mismo lo dijo ayer en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Entonces, Jesús utiliza un lugar alto para subir y exponer las nuevas verdades al mundo, los nuevos conceptos de vida al mundo. Y ya hemos visto muchos. Por ejemplo, voy a leerles el último que dice que nosotros somos la sal del mundo. Es una lección que vimos el sábado pasado, pero esta tarde nos va a ocupar ya no que somos la sal, porque esperamos que nos haya quedado claro. Ahora Dios quiere utilizar otro concepto.
otro concepto que es la luz. Dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué Jesús decía eso? Primeramente porque la luz que Jesús dice que somos es la que Él nos proyecta, es la que Él nos da. Nosotros sin esa luz no somos nada. Sin esa luz somos obscuridad y sin esa luz no podemos hacer nada. No podemos transformar nada. Entonces nosotros necesitamos esa luz. ¿Tú quieres transformar tu vida? Necesitas la luz de Cristo. ¿Tú quieres transformar la vida de tu familia? Necesitas la luz de Cristo. ¿Tú quieres transformar la vida de tus hijos? Sin la luz de Cristo es imposible. Tienes que empezar para cargarte de la luz de Cristo para poder comenzar a transformar, para poder comenzar a crear, a recrear una vida nueva, una vida diferente. Y vean qué importante es la luz, mis hermanos. Dios mismo necesitó de la luz para crear al mundo. Y voy a leérselos allá en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vean lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dios, lo primero que creó fue la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después había desorden, había caos y había tinieblas sobre la faz del abismo. Dios, para poder continuar su creación, necesitó luz. Una luz que él mismo podía, porque tenía y tiene el poder de crear. Entonces, Dios mismo, antes de poder crear otras cosas, crear todos los elementos, crear la vida, crear la tierra, crear todo, antes de crear algo, primero necesitó luz. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, tinieblas absolutas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que Dios creó después de crear la tierra, lo primero que Dios creó para darle forma, para dar forma a la tierra, para dar forma a las siguientes cosas que crearía, lo que Dios necesitó fue en lo que dice el versículo 13. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y cosa que no es, el texto no habla acerca del sol, porque el sol fue creado días después. En el día 4 fue creado el sol. Dios, para poder crear, para poder transformar, para poder dar forma, necesitó la luz que él mismo creó. Y Dios dijo, sea la luz. Y en un momento la luz fue y la luz apareció. Muy bien. Entonces Dios continuó con su creación. Ahora Jesús se presenta delante de los judíos allá en el monte y les dice, ya que les habló de todas las bendiciones, de las bienaventuranzas, ahora les va a decir, les va a dar una nueva identidad, les va a dar una nueva personalidad a los que le escuchen, a los que le sigan y a los que le obedezcan. Lo primero que les dijo después de las bienaventuranzas, ustedes son la sal de la tierra.
Y ahora les dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Esa es la nueva virtud que un cristiano tiene. Luz. Ustedes son la luz del mundo. Jesús les está diciendo a aquellos que les seguían, aquellos que dejaron sus casas, dejaron su comodidad, dejaron sus cosechas, sus campos para seguirle, porque sabían que tenía Dios algo, Jesús, algo muy importante que decirles. Y después de decirles, ustedes son el sabor del mundo, el sabor de la tierra, lo que hace diferente entre escuchar a uno y escuchar a otro, ustedes son esa sal que le da sabor al mundo. Ahora le está diciendo, ustedes son, les está inyectando en su mente la nueva identidad que tendrán que adquirir cuando le sigan completamente a él a través del bautismo, que se dará un poco más adelante. Ustedes son la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que está en un monte alto está a la vista de todos. Esa ciudad está lista para ser vista desde cualquier punto del lugar, de la ciudad, desde cualquier punto de los alrededores. Esa ciudad está ahí. Y dice la Escritura, ustedes son la luz del mundo. Ahora enfoquémonos en la luz. Si Dios necesitó la luz para transformar, entonces tú y yo necesitamos primeramente saber que necesitamos la luz y que la luz que nosotros proyectamos o vamos a proyectar no es nuestra luz, es la luz de Cristo. Porque él mismo lo dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz, él mismo lo dijo. Y ahora les dice, ustedes son lo que yo soy. Ustedes proyectarán lo que yo les he proyectado a ustedes. Yo soy la luz y ustedes están siendo visualizados por la gente que los rodea. Ese es el concepto de decir, una ciudad que está sobre lo alto no se puede esconder. Un cristiano, ¿sí?, va a ser ese modelo, va a ser ese punto donde la gente esté visualizando siempre, para bien o para mal. Tú eres la luz porque a ti y a mí, el mundo nos está visualizando. Nos está visualizando qué vemos, qué hablamos, con quién nos relacionamos, de qué nos reímos, de qué nos espantamos, qué aceptamos y qué no aceptamos. Por eso Dios está diciendo, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, ustedes son ese faro. Ustedes son ese faro que está en alta mar para que los barcos que cruzan por ahí o que van a llegar a ese puerto no se pierdan. Hermanos, qué responsabilidad tenemos, pero más que responsabilidad, qué privilegio Dios nos está poniendo. Dios nos está poniendo un gran privilegio de decir, ustedes me van a ayudar. Yo vine a esta tierra para hacer la luz y ya les enseñé a hacer la luz, pero yo me tengo que ir, pero ustedes me van a ayudar. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino para que otros sean salvos a través de su vida y dejó la luz. Y ahora nos dice a nosotros, ustedes me van a ayudar siendo la luz. Ustedes van a continuar mi trabajo siendo la luz para que otros vean. Porque irremediablemente otros los van a ver a ustedes. Ustedes van a ser faro de otros. Su luz va a alumbrar a otros y les va a dar dirección
les va a dar rumbo para que otros tomen su camino hacia mí, Jesús dice. Por eso tu luz debe estar prendida, debe estar encendida. En otras palabras, por eso tu vida debe estar cargada de un buen testimonio. Debe estar cargada de una gran responsabilidad de decir, yo soy luz, yo represento a Cristo. Y ante cualquier circunstancia donde tú te presentes o se te presente, debes de saber cómo reaccionaría Jesús. Porque al final de cuentas, la luz que proyectamos no es nuestra, es la de Cristo. Y quieras o no, no te puedes esconder. Cuando una vez que la gente sabe que tú eres cristiano, ya tienes aquí la etiqueta de cristiano. No importa si tú cargas tu playera que dice cristiano o no. Cuando la gente sabe que tú eres cristiano, la gente te etiqueta en su mente y dice, no, él es cristiano. Pero de pronto cuando tú te involucras en el mundo, entonces la gente dice, y es cristiano, y es cristiana. En una ciudad de la República Mexicana, que yo frecuento muchas veces, no hay iglesia de Cristo. No hay iglesia de Cristo, tristemente. ¿Sí? Entonces, en esa ciudad hay iglesias de muchos tipos, pero no hay iglesia de Cristo. Entonces, cuando preguntamos allá, más bien cuando platicamos con la gente en ese lugar y cuando les compartimos el evangelio, ¿sí? Porque hemos sido en tiempos muy cortos, por semanas o por 10 días, y les hablamos de la iglesia de Cristo y les decimos cómo deben ser un cristiano, mucha gente ha dicho así. Yo conozco muchos cristianos y yo no quisiera ser como esos cristianos. Y es triste escuchar esto. Es triste escuchar que por nosotros o por otros cristianos se vitupere el nombre de Dios. Entonces, aquellos cristianos que esa gente vio no eran luz, evidentemente. No eran una buena guía, evidentemente. No eran un buen modelo a seguir, de acuerdo a sus comentarios. Por esa razón es importante que nosotros sepamos cómo necesitamos vivir, ser y actuar. Y la única manera que vamos a aprender es a través de Cristo. Necesitamos aprender a través de Cristo, porque ahora, una vez cristianos, somos modelos y tenemos en nuestra espalda un blanco que nos pone en la mira de todos, para bien o para mal. Entonces, hasta ese punto nosotros necesitamos tener nuestra luz encendida, nuestra lámpara encendida. Eso implica muchas veces negarnos a nosotros mismos. Eso implica muchas veces resistir a las tentaciones, resistir a la carne, resistir a los diálogos que no agradan a Dios. Para que otras gentes puedan tener un buen concepto de los cristianos. Dice, voy a leer otra vez, dice, ustedes son la luz del mundo. Hasta este punto, ¿somos luz? Y nuestra luz está prendida. A mi esposa le gusta mucho coser. Tiene su maquinita de coser. Y cuando está estresada, se va a su máquina y empieza a coser.
y que se hace unas almohadas, que se hace una sobrecama o que se hace una falda. Pero cuando yo la veo que está cosiendo es porque está estresada. No le vayan a decir que hable de ella. Yo le voy a decir, hermano. Yo sé que ya me está escuchando, hermana. Y cuando ella está estresada, se va a coser. Y cuando yo la veo cosiendo, yo dije, ¿qué pasa? Y anoche justamente yo llegaba de, no recuerdo de dónde, y la veo que está cosiendo, pero se está esforzando. Le digo, ¿qué pasa? Dice, ay, es que este foco no me sirve, está muy, muy bajito. Le digo, espera, voy a comprarte uno. Y fui y le compré uno más fuerte. Y se lo puse. Le digo, ¿qué tal? Dice, no, todavía está muy, muy, muy opaco. Le digo, entonces espérame tantito. Fui y le cambié en otro lugar un foco de más potencia y ya se lo puse. Pero sí vimos la diferencia entre un foco de 10 watts, por ejemplo, y después le puse otro de 25 watts. El foco de 10 watts, ustedes deben saber, alumbra, pero la luz es muy tenue. Y después otro foco de 25 alumbra, pero la luz es ok, no es suficiente. Y cuando fui y cambié un foco de otro lugar y lo puse, y este era del 100, la luz fue tremendamente buena. Y le dije, ¿y ahora? Dice, ahora sí. Y dije, ok, ya me voy. Entonces, la pregunta es, para explicar esa analogía, la pregunta es, en este momento de tu vida, ¿de qué número, de cuántos watts podría ser tu foco? ¿Es suficiente la luz que estás dando? ¿Es suficiente para poder trabajar? ¿Para poder transformar? Mi esposa con su maquinita hace cosas muy hermosas, pero con el foco que tenía, no podía. Necesitaba más potencia en su foco. Mi foco, tu foco, nuestro foco, mis hermanos, en este momento, ¿de cuántos watts podría ser si lo ponemos en esa analogía? Si es un foco bajito de 8 watts o de 10 watts, quiere decir que necesitas cargar baterías. ¿Y cómo cargamos batería los cristianos? Orando a Dios, creyendo firmemente que Dios nos escucha y que va a obrar, leyendo nuestra palabra de Dios, que es la Biblia, y eso te va a alimentar, te va a hacer crecer, te va a hacer sonreír, te va a hacer hablar, hablar con Dios. Muchas veces la gente piensa que los cristianos estamos locos. Un día yo, hace muchos años, cuando trabajaba en un lugar que se llama Mahahual, un lugar muy hermoso, muy difícil para trabajar para mí, porque representaba muchas cosas difíciles, fue el tiempo de más oración en mi vida. Porque la gente, mis compañeros de trabajo sabían que yo era cristiano, pero por eso que sabían y porque Satanás trabaja fuertemente, querían hacerme caer en pecado, querían hacerme caer en tentación. Y yo he dicho muchas veces que esas épocas fueron en mi vida las de más oración que he tenido. Ahora oro, y estoy seguro que todos oramos, pero hay momentos en que necesitamos mucho más, estar más fuertes de la mano de Dios. Y un día en aquel lugar, yo subí a la parte alta del lugar donde yo trabajaba y estaba orando. Pero estaba platicando con Dios, literalmente. Decía, Señor, ayúdame. Y hablaba y movía mis manos y volteaba al cielo. Decía, Señor, fortaléceme. Y porque trabajar fuera de tu casa no es fácil. Dejar a tu familia 10 días no es fácil. Y regresar y estar un día, después regresar otros 10 días fuera, para mí fue muy difícil. Pero en aquel día yo recuerdo que estaba orando.
y estaba sentado y hablaba y platicaba y lo hacía, volteaba para arriba señalando que estoy hablando con Dios. Y al final terminé diciendo, y dije así, gracias porque me ves. Hice movimientos con mis manos señalando, haciendo un lenguaje corporal. Cuando caminé me di cuenta que había un grupo de compañeros que me estaban viendo. Y lo primero que me dijeron, tú estás loco, tú hablas solo, tú estás loco. Y no tienes que explicar muchas veces porque no lo van a entender. Pero lo que yo hacía estaba platicando con mi papá Dios. Y no saben qué fortalecedor eran esos momentos. Y lo siguen siendo ahora. Y Dios todavía, puedo sentirlo. Y yo estoy seguro que ustedes, cada día que oran con la certeza de que Dios está ahí escuchándolos, que está ahí poniendo atención, que está, ajá. Sí, yo entiendo. Yo en mi mente pienso, visualizo a Dios diciéndome, poniéndome toda la atención, así como decir, ajá, sí, pero todo va a estar bien. Yo sé por lo que estás pasando, pero todo va a estar bien. Confía en mí, todo va a estar bien. Y cuando terminé ese diálogo, la gente decía, está loco, habla solo. ¿Y qué? Pero después de eso pasaban cosas que la gente sabía que podrían haber hecho algo malo, pero si alguien no lo había hecho, era este servidor. Y ese era mi pago. Ese era mi pago para decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios se glorifique en mi vida. Entonces, hermanos, esto para mí fue la claridad de saber, estás siendo luz. Y es importante saber, si Dios te dice, tú eres la luz del mundo. Dios está poniendo ese gran privilegio de decir, tú eres mi representante. Yo ya bajé, ya les enseñé. Ya vieron mi vida, mi comportamiento, mis acciones y mis reacciones. Ahora te toca a ti porque tú eres la luz que yo dejé. Tú eres ese foco, tú eres ese faro. Y por tu faro, por tu luz, la gente se va a encontrar, se va a reencontrar, o por tu faro, por tu luz, la gente se va a perder. O más bien no se va a perder, va a continuar perdida. Nosotros somos la luz, pero no es nuestra luz. Somos la luz de Cristo. Porque Cristo es el que nos cargó de esa luz y ahora nosotros necesitamos reflejar esa luz. Continuar en la tierra el trabajo de Jesús, porque su propósito central, dice el capítulo 3, versículo 16 y 17, se los voy a leer para engarzarlo perfectamente, como es el texto. Dice Juan 3:16, ya lo sé, que ya lo saben y lo pueden citar de memoria, lo sé, pero quiero engarzar el 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El trabajo de Jesús es que venir y salvar al mundo, pero no solamente en su generación que él vivió, no solamente para los judíos, ahora es para el mundo. Y vino a enseñarle a sus discípulos y a nosotros mismos cómo ser esa luz. Y él fue luz y nos dejó esa luz. Y ahora te dice a ti y a mí, tú eres la luz.
Tú eres ese foco, pero no seas ese foco de 8 watts que no alumbra para nada. Ni ese de 25 que produce que vea las cosas todavía con confusión. Sé ese foco de 100 o de 1000 watts que proyectan tan claro, con tanta potencia, que todo es perfectamente fácil de caminar en esta tierra. Entonces, prende tu luz, súbele a tu luz. Y si tu foquito es del 10, cambia tu foco y ponte uno del 100. Porque dice el versículo 15, Mateo capítulo 14. Y ¿saben qué? Ese texto, cuando yo asistí a la escuela, en la iglesia, esos fueron los primeros versículos que yo me aprendí como cristiano. Mateo capítulo 15, versículo 14 al 16. Ustedes son, dice, la luz del mundo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 14. Dice, bueno, es el 14 el que veíamos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, eso ya nos quedó claro. Tú no te puedes esconder. Tú eres la luz, tú eres un cristiano. Y la gente ya sabe que eres cristiano. Entonces, tu luz va a guiar a otros a Cristo o va a servir para nada. Porque si no eres luz, si no proyectas luz, si no proyectas lo que eres, entonces nada va a impactar tu vida a nadie. Luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Cómo está alumbrando tu luz? ¿Tu luz hace que camine la gente a tientas? ¿Tu luz hace que la gente vea, pero entrevea? ¿O tu luz hace que la gente pueda ver claro? Si eres luz, no puedes disfrazarte. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En otro texto, no se enciende una luz y se pone dentro de un cajón. La luz que Dios te dio, la luz que Cristo te dio para que tú la proyectes, no es para que la guardes en tu cajón. Es para que salgas y impactes y brilles. Si tú eres cristiano, tienes que ser un cristiano totalmente evidente. Un cristiano que la gente identifique. O, en otras palabras, tú posiblemente en algún momento de tu vida fuiste un cristiano de la secreta. Hace muchos años me invitaron a ver esa película. ¿Ya viste la película del cristiano de la secreta? Yo dije, no, debe estar buena, de ser un cristiano policía. Y pues está dentro de los policías. Esa era mi tesis de esa película. El cristiano de la secreta. Y mi tesis era que antes de verla, decía, debe estar buena esa película. Debe ser un cristiano que se hizo policía y entonces es de la policía de élite, pero va a impactar a otros policías para hacerse cristianos. Esa era mi idea, mi tesis acerca de ese tema o de ese título de la película. Y yo dije, no, vamos a verla. Y la vimos y me produjo mucha tristeza porque ese cristiano de la secreta era un joven que llegaba, que salía de su casa con una gabardina, con su backpack, y así se iba. Una esquina antes de llegar a la iglesia, se quitaba su gabardina, se ponía su corbata, sacaba su Biblia y llegaba muy propio a la iglesia con su camisa de manga larga,
su corbata y su Biblia bajo el brazo. Y escuchaba la palabra de Dios y estaba muy activo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hay un lugar de México que hay algunos hermanos que me animan, que dicen de pronto, amén, 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 amén. Pero es animante escuchar que esos hermanos están animados, motivados. Bueno, pero regresando a la película, dice, ese joven era muy activo en las clases, preguntaba y tenía dudas. Pero una vez terminada la actividad de la iglesia, salía y en la primera esquina se quitaba su corbata, doblaba, sacaba su saco o su gabardina, guardaba su Biblia, se ponía su backpack y nadie sabía que era cristiano. Entonces, esa es el típico ejemplo de una luz que se pone en un almud, de una luz que se pone en un cajón. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No prendes una luz para esconderla. No prendes una luz para guardarla. Si tú eres cristiano, si ya somos cristianos, pues necesitamos poner nuestra luz en lo más alto para que la gente nos visualice y podamos servir de ejemplo bueno para todos ellos. Porque una luz no es para esconderse. Más bien, dice, sino se pone sobre el candelero. El candelero es el que está en lo más alto del techo y alumbra a todos los que están en casa. Entonces nuestra luz debe comenzar alumbrando a los que están en casa, a nuestros primeros contactos en el día, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos. Ese es nuestro privilegio. El privilegio no es de tu vecino venir y hablarle a tu familia de Cristo. No es de tu hermano, ni siquiera aún de tu hermano de la iglesia, venir y hablarle a tus hijos de Cristo. Es tu privilegio. Es mi privilegio. Porque yo soy ese candelero que va a alumbrar mi casa. Yo soy el que va a alumbrar mi casa, soy yo. Sino que alumbra, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y una vez que ya le diste luz a los que están en tu casa, es decir, una vez que ya les enseñaste con la palabra de Dios, ya los instruiste en la Biblia, ya les enseñaste con tus palabras, con tus acciones, con tus reacciones, entonces sal. Impacta a los demás. Pero tú y yo necesitamos ser esa luz que Cristo pide de nosotros. Cristo nos da una nueva personalidad. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz. Tu luz debe ser tan relampagueante que cuando otra lámpara quiere entrar, pase desapercibida. ¿Cómo es tu luz? ¿Cómo es tu candelabro? O tu candelero. ¿Cómo es en tu casa? ¿Están fundidos todos tus foquitos? ¿O todos están tan brillantes que estás seguro que has instruido a tus hijos, a tu esposa, a los que habitan en tu casa, que están también cargados de luz? Porque la luz que Cristo te reflejó, tú necesitas proyectarla con ellos, porque a su vez ellos podrán entonces proyectarla a otros. ¿Y qué pasará entonces cuando ya has tenido una luz potente? Cuando tu candelero ha alumbrado perfectamente en todos los miembros de tu familia. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando somos luz, cuando nos convertimos en esa luz potente que va a reflejar al mundo, entonces pasarás necesariamente aquí. La gente te visualizará. No podrás, aunque quieras, no podrás pasar inadvertido. Porque entonces estará alumbrando tu luz a los hombres, a la gente, no solamente a tu casa, no solamente a tu familia, al mundo entero donde te rodea, donde tú te mueves. Y además, este es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Cristo, que tú seas su representante en esta tierra, que tú seas la luz que Él dejó para que se cumpla su propósito. ¿Recuerdan que dice el versículo 17? Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él, de su luz que dejó Él y que te dejó a ti y que me dejó a mí, y ahora tú vas a proyectar a otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean qué significa ser un cristiano verdadero, para que vean la magnitud de lo que significa ser cristiano, para que vean la luz de Cristo en tu vida. Y una vez hecho eso, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La historia que les decía hace un rato, que cada vez que visitamos una ciudad allá donde no hay iglesia y les hablamos de Dios, su primera objeción dicen, para ser cristianos como aquellos, no, gracias. Porque aquellos a los que ellos se refieren, ¿sí? Evidentemente no han sido ejemplo, no han sido luz, no han sido buen testimonio, y por supuesto es que no. Entonces no son cristianos verdaderos. Pero tú, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que has conocido la sana doctrina, que has sabido cómo debes comportarte delante de la iglesia y fuera de la iglesia, proyecta tu luz y así estarás cumpliendo el propósito de Cristo, que dice el versículo 16, para que otros puedan ver tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces, mi hermano, como luz habrás cumplido. Como luz estarás cumpliendo. Pero para que podamos cumplir como luz, al ser transmisores de la luz de Cristo, necesitamos tener una luz potente, una luz fuerte. Y eso lo vamos a lograr en la medida que oremos con mucha fe, que oremos sabiendo que Dios está aquí, que nos está escuchando y que va a actuar en nuestra necesidad y que nosotros sigamos siendo estos buenos ejemplos que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, el Sermón del Monte no solamente habla de las bienaventuranzas, sino también de la nueva forma de vivir. Entonces, será fácil dejarnos guiar por la palabra de Dios para ser mejores en todas las áreas. Esto es un poco del Sermón del Monte. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, si Dios permite. Y espero que haya sido esta hora en el Kairos de Dios animante, como lo ha sido para mí. Dios les guarde, mis hermanos. Que tengan un gran día. Estoy cerrando. Gracias. Dios lo bendiga.